Déjeme ir en estos momentos, déjeme en estos momentos enlazarme en vivo y en directo vía telefónica hasta México con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente, aquí escuchándolos y escuchando también a Juan Solano, y bueno, pues muy quisquillosita con puntos muy centrales de lo que le importaba, ¿no? Muy bien, interesante. Oiga, doctora, pues a ver, ¿por dónde le entramos a un balance, a un análisis de un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los primeros 100 días de gobierno? Pues mira, yo te lo quiero poner en el plan de lo migratorio, a ver qué les parece. Porque muchos han hablado ya de los logros, o por lo menos las promesas, o por lo menos las cosas concretas que se han estado viendo, pero en términos migratorios yo quisiera llamar la atención aquí de estos 100 días, poniéndolo como en tres momentos. Uno que tiene que ver con toda la narrativa que cambió con el tema de la migración en términos de lo que se dice desde México. Por primera vez en toda la historia de este país, se habla de que en México hay una responsabilidad sobre lo que tiene que ver con el proceso migratorio, y eso es un cambio, Vicente. Toda la vida nos la hemos pasado echándole la culpa a Estados Unidos por sus buenas o malas políticas migratorias, porque son mala onda, o porque si los demócratas, los republicanos, pero nunca hay una autocrítica sobre el origen de la migración, que obviamente tiene que ver con condiciones de pobreza. Y entonces, y corrupción y todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, ese es un cambio muy importante en términos de la narrativa. Lo dijo desde su campaña, lo confirmó en su toma de posesión, y ahora, digamos, y también se vio en los nombramientos de quienes fue designando en los diferentes puestos, porque, bueno, tenemos Alejandro Encinas, su secretario de Gobernación, que habla de derechos humanos con migración, Marcelo Ebrard, que hace alusión al tema, el Instituto Nacional de Migración, que está Tonatiuh Guillén, que conoce del tema. Entonces, bueno, en la Comar, obviamente, Andrés Ramírez. Entonces empezamos a ver cómo se cierra en la parte que tiene que ver con un proyecto, con una narrativa. Pero luego viene la cruda realidad, Vicente, hombre, esa realidad que nos agarra a golpes. Y el problema aquí es donde yo veo que, claro, son 100 días, lo que ustedes me quieran y digan, pero obviamente se da si ustedes quieren, una bienvenida diferente, hasta de imagen, a la caravana que llegó ya en el sexenio, ya en el periodo de López Obrador. Los funcionarios de alto nivel fueron a Tapachula, como para cambiar esta imagen de México, que golpea, pero exige en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para cambiar esa imagen. Sin embargo, se dieron visas humanitarias que después se dejaron de dar. Y ese tiene consecuencias, vas a ver, porque se junta con cosas que están pasando hoy, en este día. Entonces, eso es por un lado. Y por la otra es que obviamente, sin un plan más amplio que apenas se está construyendo, y yo confío en que lo construyamos, yo no estoy esperando que nadie venga a decirnos cómo hacer, sino que como están empezando a convocar para hacer el Plan Nacional de Desarrollo en este tema migratorio, bueno, obviamente se puedan instrumentar cosas que sabemos pero de memoria, Vicente. Y entonces, ¿cuál es el punto? Pues obviamente el golpe fuerte en estos 100 días está en la frontera norte. Ahí quien nos escuche de allá lo sabrá muy bien, y que no podemos desligarnos, desafortunadamente, por más narrativa, por más deseos del presidente, por más que si se levanta temprano o no, con la cruda realidad que Estados Unidos es nuestro vecino. Y entonces coincide con el cierre de gobierno en Estados Unidos de Donald Trump, con el que retomó el tema del muro como parte de su precampaña. Y eso, aunque aquí se ha tratado de bajar el perfil y no hacer olas con el tema para no dejarse llevar en esta bravuconada, la realidad también es que pues está ahí y ha sido parte de la retórica de estos 100 días en el tema de lo migratorio estrictamente, Vicente. Oiga, doctora, y en el tema de lo migratorio también algo dramático, ¿no? Este presunto secuestro de migrantes, en su mayoría centroamericanos, en Tamaulipas, otra vez dolorosamente en Tamaulipas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habla del tema y de cómo evitar que se convierta en otro caso como el de San Fernando, que dejó decenas de asesinatos brutales. Yo regreso a mi postura de hace semanas de que deberíamos de haberle bajado 2 rayitas a este enfrentamiento, confrontación por el tema
tema de las caravanas de centroamericanos, porque hoy en día habrá muchas personas que digan algo hicieron o algo se merecieron para que los levantaran y no se dan cuenta de lo dramático de un caso como este y de lo que fue un caso como el de San Fernando en tiempos de Felipe Calderón. Mira, Vicente, es exactamente lo que yo decía, que las consecuencias, fíjate, de 100 días, tú lo pones perfectamente ahí en el pizarrón. ¿Por qué? Porque el punto es que primero dieron, estoy hablando ya ahorita de estos 100 días, de este gobierno nuevo, dan un documento que permite pasar, digamos, con vulnerabilidad, lo que tú quieras, condiciones de pobreza, estoy hablando de la gente que transita por México, pero le dan un documento que es una visa humanitaria que le quita la invisibilidad. El principal problema de la migración y esta cuestión de la desigualdad atroz es que las personas se vuelven invisibles, Vicente. El problema no es ir venir. La gente que tiene una visa, un pasaporte, yo te veo de repente que estás transmitiendo desde Los Pinos, estás transmitiendo desde Chicago, así debería de ser. ¿Por qué unos podemos y otros no? Y entonces dan esta visa humanitaria y la gente se vuelve visible ante la misma autoridad, puedes incluso rastrearla. Dejan de dar la visa humanitaria por varias razones que tienen que ver con que obviamente el tema se puede empezar a desbordar y eso es lo que hay que planear bien. Y el asunto es que estas personas presuntamente, bueno, entran con esta migración indocumentada porque al final de cuentas, y todos aquí los que me escuchan lo saben, la migración no se va a detener porque un presidente u otro lo diga, porque hay razones estructurales que la mueven. Entonces, el asunto es que esta gente sigue transitando por México en un intento por llegar a Estados Unidos, pero obviamente ya sin la visibilidad mínima, a lo mejor muy elemental, a lo mejor un poco para empezar a avanzar en un tema que es fundamental de derechos humanos, pero volvemos a un escenario que ya vimos, como bien dices tú, pero aquí hay una diferencia. Primero, lo está hablando el presidente, gracias a que le preguntan también, eso es importantísimo, pero creo que las fuerzas, digamos, a nivel federal, pero también a nivel local, acuérdate que en Tamaulipas gobierna el PRI. Entonces, ahí el asunto va a ser cómo se van a juntar, a trabajar unidos y a resolver este asunto, porque puede ser emblemático en términos de lo que esperamos ver diferente. Primero, y lo decía López Obrador y a mí me preocupaba esto, no hay mucha claridad, no hay completa claridad, digamos, de qué ocurrió exactamente. Si eran personas que ahí se detienen, eso lo dijo López Obrador en la mañana, se detuvieron para así meterse un poquito más clandestinamente y poder eventualmente cruzar a Estados Unidos, como ha ocurrido durante décadas desde este país, o en realidad fue esto que los bajaron un comando armado. Es gravísimo, yo creo que es de estas cosas que, bueno, todos los días hay pruebas de fuego, ¿verdad? Bueno, pues esta es otra. Y para el tema migratorio, sí obliga a retomar y a discutir, y yo te aviso desde ahorita que ya empiezan las reuniones a nivel de la Cámara de Diputados, el Senado, nos están convocando por todos lados para opinar, dar ideas, pero sobre todo porque mira, hay tanto trabajo ya hecho, Vicente, que es retomarlo y ponerlo en acción en el Plan Nacional de Desarrollo y eventualmente ya en donde corresponda. Entonces, como eso ya empezó, pues se junta con esta discusión que va a hacer. México debe dar y apoyar, y tú lo juntabas muy bien con el tema de las caravanas. ¿Por qué? Porque las caravanas eran 5, 7, 10,000 personas. Señores, por el territorio mexicano cruzan 400,000 personas cada año. Entonces, visibilizarlos hasta ayuda para tener más control en términos de seguridad nacional, ¿eh? ¿Por qué? Porque permite que se pueda saber por dónde va cruzando la gente, qué perfil de personas venían, si vienen niños, cuántas mujeres, y todo eso permite incluso una mayor planeación. La migración, que es cuando es clandestina, es mucho más vulnerable. Y yo creo que si México avanza en el tema de visibilizar vía un documento que permite el tránsito por este país, al final es más control, fíjate qué paradoja, pero lo es, pero también es mayor seguridad para la persona. Entonces, estamos en un dilema y en un momento muy difícil, porque claro, ¿cuál es la retórica desde el lado estadounidense? Bueno, pues Donald Trump vuelve a salir a usar el tema del muro y el tema de las hordas que vienen del sur, y eso hace muy complicado que México tome decisiones que seguramente otros países muy al sur, por ejemplo, pues podrían tomar con menos problema. No fácil, ¿eh?
pero con un poco menos de problema porque pues no son frontera con Estados Unidos. Entonces, sí, ese es el escenario en este momento. 100 días muy movidos también en el tema migratorio, Vicente. Doctora, de hecho, deberíamos de prestarle atención más allá de nuestra simpatía o visión política, porque hay que recordar que son casos emblemáticos los que marcan a los gobiernos. Enrique Peña Nieto y su gobierno fue marcado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El caso de Felipe Calderón, en medio de tanta muerte, de tanto desaparecido, el caso de San Fernando, y así sucesivamente. Y pues obviamente a nadie le conviene, nadie quiere que se repita la historia por lo que usted quiera y mande. Este caso es importante para los mexicanos, incluso aquellos mexicanos que no reciban con los brazos abiertos a los centroamericanos, porque puede generar una situación de la que pues todavía no podemos precisar las consecuencias. Bueno, y yo te la pongo todavía peor, porque esto de ponerle nacionalidad es un supuesto. ¿Quién dice que eran centroamericanos? Se los bajaron de un autobús, o sea, es de la presunción, ¿no? Por eso, quitémosle el rasgo de dónde eran y si eso implica merecer o no derechos. Todo ser humano merece derechos, Vicente, y yo por eso lo reitero y por eso hablar contigo me importa tanto, porque al final de cuentas quienes nos escuchan pueden ser las personas que más entiendan de este tema, porque justamente si se repitiera esa retórica, es lo que se ha oído en Estados Unidos por la gente que digamos critica el tema migratorio de una manera más visceral y no realmente desde otra perspectiva. Y en ese sentido, bueno, si a esas personas hoy que se están buscando, que no se sabe bien a bien cuál es el móvil, y esperemos que eso se pueda saber en las próximas horas, bueno, suponer que son extranjeros ya en principio es querer, digamos, limpiarnos cara, por decirlo de alguna manera, cuando ni siquiera nos consta. Y puede ser el primo, el familiar, el amigo, el vecino de cualquiera. Y ahí es donde quitémosle la nacionalidad. Es como un tema que acá es muy delicado, Vicente, y lo voy a poner porque creo que nos puede dar para mucho debate, mucho tiempo. Aquí insistentemente en México se discute el tema de si los futbolistas o no deben ser, ya deja tú extranjeros, nacionalizados, cuando se han naturalizado, no merecen, porque en este país, en México, ser naturalizado no implica que sea ciudadano de primera, sigue siendo un ciudadano de segunda. Entonces, estamos hablando de un país como México que enfrenta tal dimensión de, digamos, de experiencia, de problemática, de historia con el tema migratorio, y acá nosotros tenemos leyes barrocas y un discurso súper atrasado. Oye, en Estados Unidos, salvo ser presidente, pero se puede ser hasta gobernador siendo naturalizado. Acuérdate de Schwarzenegger allá en California. Claro. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que México tiene un dilema muy fuerte, porque hasta en cosas tan tontas como el tema del fútbol, hay un debate fuertísimo. Entonces, cuando yo oigo que si eran centroamericanos y entonces los bajaron, y entonces que si los de la caravana, ¿y quién te dice que eran centroamericanos? A lo mejor en la caravana iban 40 hondureños y 170 mexicanos, como todos los días hay mexicanos que siguen intentando cruzar hacia Estados Unidos, porque, insisto, esto es una dinámica que tiene una movilidad por sí misma, y que aunque haya voluntad y todo este rollo de que, bueno, vamos a buscar, que a mí me encanta, te lo digo, buscar que las condiciones y que la migración sea una opción y lo que tú quieras, bueno, eso tiene una dinámica, porque alguien puede tener un primo, un familiar, una novia, y hace lo que sea con tal de ir a verla, e incluso arriesgarse a migrar sin documentos, y lo sabemos todos. Entonces, tenemos que separar la parte de el discurso de la realidad, que te digo, la realidad y la terca realidad que luego pues impone procesos que van más allá de lo que se supondría de una migración ordenada, segura, dirigida. Sí, cómo no, tienes un límite. La migración no es mercancía, implica pues sentimientos, emociones, involucramiento personal y apuestas que cada uno hace y se arriesga, Vicente, como lo sabemos bien. Permítame hacerle 2 puntos. Yo sé que andamos contra el reloj.